Gonzalo Giner es nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER, veterinario y escritor reconocido con El sanador de caballos, El jinete del silencio, Pacto de lealtad, Las ventanas del cielo, La bruma verde, novela ganadora del premio Fernando Lara 2020 y Entre amigos, que acaba de salir hoy mismo. Solamente la portada nos invita a adentrarnos a disfrutar de las disparatadas aventuras y tiernas anécdotas entre animales, sus dueños y unos cuantos veterinarios. Gonzalo, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchísimas gracias, Rosa. Encantado de estar contigo otra vez. ¿Otra vez? Pues un placer. Un placer igualmente. El perro es el mejor amigo del hombre, pero yo tengo cierta discrepancia en cuanto a que el mejor amigo del perro sea el hombre, en cuanto no aprendamos a interpretar qué nos quieren decir, por mucho que se esfuercen, o interpretemos ciertos gestos, posturas, llamadas de atención de forma diferente. Ha llegado el momento de pulsar el botón del traductor del lenguaje animal-hombre. Hace falta que empecemos a buscar ese botón, que lo tenemos seguramente en alguna parte de nuestra cabeza, pero quizá nos falta un poquito de formación o de asesoramiento también por parte de algunos profesionales para que sepamos interpretar bien lo que nos están diciendo. Uh-huh. Tienes razón, los animales no se comunican de forma verbal, como es evidente, pero sí tienen una comunicación gestual y es conocido que hay alrededor de 30 gestos distintos a través de los cuales, si sabemos medio interpretarlos, podemos entender qué es lo que quieren, por qué sufren, qué necesitan y qué esperan de nosotros. Uh-huh. Y en ese sentido, pues como preguntabas, es el mejor amigo del hombre. Quizá ellos lo sean, lo que pasa es que nosotros no ponemos todo lo que teníamos que poner de nuestra parte para cerrar esa amistad, que sea entre amigos, pero de verdad, Uh-huh. por los dos lados, ¿no? Antes de entrar en faena de estos entre amigos, cuéntame cuándo surge este proyecto. Pues mira, arrancó de una manera inesperada, como a veces los grandes proyectos que no los buscas, sino que te vienen a ti, y este vino a mí a través de un veterinario que se llama Francisco Villanueva, es el director de un laboratorio farmacéutico especializado en el mundo de la veterinaria, en concreto en el diagnóstico veterinario en pequeños animales. Uh-huh. Y él, que me llevo bien con él desde hace tiempo y es muy lector, hubo un verano, hace ya 3 años, yo creo que fue de esto, que me lo plantea. Dice, oye Gonzalo, yo estaba leyendo una novela inglesa sobre un médico que cuenta su experiencia en el arranque suyo profesional. Y me preguntaba, ¿y por qué en España no tenemos algún libro con anécdotas variadas de veterinarios? Y ahí arranca un poco el proyecto de Entre Amigos, un proyecto que ha tardado mucho en gestarse porque ha sido muy complicado llevarlo a cabo. En este triángulo que planteas de veterinario, animal y dueño, ocurren muchas situaciones, algunas supongo duras, emotivas y por supuesto otras que forman parte de este anecdotario que cuentas. Creo que desde el principio enfocamos mal el tema de la mascota porque la tenemos en casa, le procuramos alimento, bebida, el agua, un bienestar, pero se nos olvida saber exactamente qué es lo que quieren transmitirnos. Sin embargo, nosotros pretendemos que nos entiendan, volvemos al principio. El primer error es intentar comportarnos como ellos y que ellos se conviertan en humanos. Tratamos de humanizarlos, ese es el error. Sin duda alguna. Yo creo que movidos además con nuestra mejor intención, o sea, no hay que culpabilizar a la gente porque en general si pecan es por exceso de cariño, uh-huh, no por falta de ganas de hacerlo de otra manera. Y sí que es verdad que a veces se nos olvida que los animales, pues por ejemplo tanto un gato como un perro, no dejan de ser carnívoros depredadores, o sea, su genética desde el origen de los tiempos, uh-huh, le conduce a que ellos están preparados, vamos a decir dicho de una manera un poco informal, diseñados, uh-huh, para cazar, para rastrear, cazar y comer. Y entonces, bueno, se han ido adaptando un poco a nuestra forma de vivir y a lo que nosotros esperamos de ellos, pero nos falta mucho por entenderlos. ¿En qué sentido también yo creo que añadiría a esos bienestares que has hecho referencia, de bienestar de comida, de darles un medio confortable, uh-huh, etcétera, ¿no? Cariño, por supuesto, pues también falta dejarles que expresen
lo que llevan ellos por dentro, su comportamiento innato. Y esa asignatura yo creo que es de las asignaturas que está todavía muy pendiente en muchos casos, porque evidentemente si yo lo entiendo, además, si yo tengo un Golden Retriever y eso es un perro que es un perro de aguas. Se habla del perro de aguas porque son perros que cazaban patos y que entraban al agua a saco y son felices, o sea, empapándose de arriba abajo. Evidentemente, si yo eso se lo dejo hacer, primero tengo que tener un sitio donde pueda ser un estanque o un río, ¿no? Que no todo en las ciudades no lo vamos a encontrar, hay que llevarlo al campo. Pero si lo encuentro, pues el perro va a volver luego hecho unos zorros y hay que lavarlo y hay que limpiarlo y es una incomodidad. Bueno, pues yo entiendo todo, pero no sé, paremos un momento a veces esas relaciones que siempre seguro que todos deseamos hacerlas mejor y planteémonos o replanteémonos qué nos falta para que ellos sean más felices como especie, o sea, como animal, no como humano, porque no son humanos. Exacto. Hay una situación que todos nos planteamos, que es cuando cerramos la puerta y, bueno, pues para ir al trabajo, porque es necesario. Tal vez no sepan medir el tiempo, saben medir la ausencia. Y quizás por eso, aunque tardes 10 minutos o tardes 3 horas, cuando vuelves o cuando metes la llave en la cerradura, él ya sabe perfectamente que eres tú, se deshacen en darte cariño y en alegrarse. Entonces yo creo que ese es un punto que siempre nos preguntamos, ¿no? Jolín, es que si estoy 2 horas no es lo mismo que estar 5 minutos. ¿Tú crees que pueden medir el tiempo? No lo miden. O sea, para ellos actúan muy en presente, entonces no tienen recuerdos apenas del pasado, salvo asociativos en todo caso. Sí que la forma de pensamiento, digamos, animal, no utilizan lo que nosotros utilizamos, que es un razonamiento complejo, ni palabras, lógicamente, ni verbalizan, pero sí que asocian emociones con momentos que están viviendo y suele ser además con una imagen concreta. Entonces ellos seguramente asociarán esa puerta que se está cerrando con una emoción inmediata que es de pena, de tristeza, porque se le va un miembro de su camada, ¿no? Y le ve desaparecer, pero efectivamente ellos no tienen el sufrimiento de que se han pasado luego 5 horas o 6 horas o 7. Eso es un poco lo que nosotros sufrimos por ellos, pero ellos no lo sufren. Ellos siguen la vida, a partir de ese momento es instantáneo. Sí. Y en el momento en que escuchan, pues vuelven otra vez en la asociación, en este caso positiva en vez de negativa, y se ponen como locos de contentos porque está llegando su compañero de juego o su compañero de camada. De caricias. Nos vanagloriamos de que conocemos perfectamente a nuestra mascota, pero a veces, decías hace un momento también que los queremos, sin duda, ¿no? Tanto como para tirar de urgencias en mitad de la noche sin ser capaces de reconocer la propia anatomía del perro, ¿no? Es una de las cosas que tienes en el libro. Hay casos muy graciosos. Es que es verdad que los humanos a veces somos un poco desastre, ¿no? y de verdad que cuando, lógicamente, nos pasa siempre en situaciones que te sacan de tu confort y de tu situación normal, ¿no? Entonces ir a un hospital con un familiar o ir a una clínica con un perro, que no deja de ser también tu compañero en parte, ¿no? Que te roba un trozo de tu corazón, pues es difícil y es complicado gestionarlo. A ver, yo también, fíjate, ahí sumaría, porque hay anécdotas que cuando la gente los lea se van a entender muy bien de lo que estamos hablando, pero yo ahí también añadiría una consideración que a veces no nos damos cuenta, que además hay otra tercera persona, que es el veterinario, que es el que está allí asistiendo. Y porque él tiene que hacer un ejercicio doble, que es empatizar en 2 direcciones. Una con el animal, para entender qué está pasando, y cuando le ve que está sufriendo, pues también, evidentemente, oye, te preocupa y estás también intranquilo, ¿no? Pero a la vez tienes que gestionar lo que está pasando con el propietario, dueño o acompañante, llámalo como quieras. Sí. Y entonces es difícil porque tiene que gestionar distintas emociones en una situación crítica. Hay algunos compañeros que dirían, que a veces me lo confiesan y me dicen, es que yo preferiría que no estuvieran. Entonces decirle, mira, vaya usted a la sala de espera y déjeme porque te complica, ¿no? A veces quieren, con toda la buena fe, aportarte información, darte más datos y no saben a veces explicarlo bien o no saben tampoco darle importancia a una cosa a otra, con lo cual a veces, como ya estamos tan acostumbrados a diagnosticar en base a lo que vemos, ¿no? Y a lo que oímos y a las técnicas que utilizamos, no digo que no venga bien que te lo cuenten, pero hay veces que hasta el hombre un poco sobra. Casi siempre. Tienen una inteligencia poco reconocida porque
Un animal, una mascota, no se come un alimento recién sacado del congelador, por mucho que se lo haya prescrito el veterinario, ¿no? Cierto, y aquí nos vamos a encontrar con algunos casos de confusión total, que cuando te dicen que le des ese alimento y que primero se lo congeles, pues porque puede haber duda de presencia de algún parásito, bueno, y por salud, pues hombre, no tiene ningún sentido que se lo des lógicamente congelado al perro. De esas anécdotas hay algunas más en las que también yo creo que al final lo que a mí me gustaría es que el lector que se meta en el papel del perro, ¿no? O del gato, ¿no? Y que nos imaginemos por un momento qué pensarán. O sea, cuando ven, pero o sea, que nos miran y dicen, pero este no se entera nunca de... ¿Pero cómo es posible que me esté intentando dar de comer esto que es imposible que me lo coma yo? Y tal. O sea, es decir, está tontado, ¿no? Qué pena que no hablen, ¿no? Porque si hablasen... Pues voy a seguir con lo que estás diciendo ahora, de qué pena que no se enteren, porque ponemos nombres a los animales, algunos incluso el nombre de nuestra madre, de nuestra antigua novia, en nuestra comida favorita, pero hay veces que le ponemos otro tipo de nombres que no sé si sería oportuno ponernos en su lugar, porque cuando nombremos ese nombre en la calle, lo primero que la gente se va a volver a mirarlo, ¿no? Y segundo, me parece pues muy mala leche. Hay un caso, efectivamente, me agradezco mucho porque se nota que te has leído bien el libro y me pones en pista. Sí, hay un animal que no sé si recordar, fíjate ahora mismo si era un gato o un perro, yo creo que era un perro, ¿no? Era un perro. Que llamaban Chochi. Sí. Y entonces, efectivamente, ¿a quién se le ocurre llamarle Chochi a un perro? Entonces, y dar gritos en la calle llamando dónde está mi Chochi, que es lo que le pasa exactamente cuando se le pierde y no lo encuentra cerca y empieza a gritar eso. Pues claro, lógicamente la reacción que va a recibir es la lógica y la esperada, ¿no? O sea que sí, hay gente... Y nombres también con mala uva, porque también hay alguna anécdota de algún nieto que su abuela le ha regalado un perro que no era la raza que él deseaba, y en castigo pues le pone un nombre en inglés con un significado que la abuela no entiende, pero que es bastante ordinario. Sí. Bastante ordinario. Yo puedo decir que me he reído a carcajadas. Hay ejemplos también de superación. No vamos a contar las anécdotas porque evidentemente tienen que leer el libro, pero hay ejemplos de animal, bueno, del perro, que creo que siempre tiene ese esfuerzo y esa ansiedad de superación, ¿no? En situaciones en las que se le va la vida, pero sigue ahí. Y si sigue ahí, merece la pena que se siga ayudando, ¿no? a que siga. En este caso, vuelvo a decir, no lo vamos a contar. No, pero bueno, puedo, sí, claro, sin contar, puedo meterme un poco. Lo dejo a tu libertad, claro, vale. eres el sí, autor. Es cierto que hay situaciones, y aquí se describen unas cuantas además, no es ni una ni dos, que verdaderamente nos sorprenden por su capacidad de reacción y de superación también, en momentos en los que dices, este animal está en las últimas, se me va a ir, o sea, se está muriendo, y hay algo dentro de él que no termina de decir, pues venga, pues ya se acabó, sino que no, que pelea, lucha y al final consiguen cosas muy sorprendentes. En el caso hay veces que es por un error incluso de diagnóstico, porque no terminas de acertar con un tratamiento o crees que va por un lado y va por otro, porque hay problemas que son complejos de resolver, ¿no? Pero en otros casos, pues a veces de una forma muy emotiva, incluso hay animales que esperan hasta el último momento para despedirse de uno. Y en este caso hay algunas escenas de esta novela que son tremendamente emotivas, sí, muy tiernas y muy bonitas, porque parece increíble, pero son realidad, que un animal puede llegar a hacer un duelo y puede estar sintiendo que se va, pero antes quiere hacer algo con el dueño antes de morir, ¿no? Hay alguna escena que yo creo que derramará alguna lágrima en el lector. Sí, la verdad es que sí. Lo que decíamos antes de hacerse entender, pueden llegar a somatizar el no darse a entender con temas de enfermedades. No darse a entender ellos, en el sentido, claro. Sí, porque... Su tristeza o la necesidad que tengan, ¿no? Llega un momento que ya se frustran de tal manera que al final somatizan en una enfermedad.
Es más conocido que ellos, también por el tema de olfato, más que incluso somatizar su propio problema, somaticen lo que te está pasando a ti. O sea, que detecten, y esto es bueno, bastante conocido, ya que en algunas enfermedades son extremadamente hábiles, pues para detectar que tienes un momento de glucosa baja o que necesitas insulina o que tienes un tumor que está creciendo, ¿no? Porque hay perros que son capaces de detectar ese tipo de olores. Pero además también tiene que ver un poco con la forma de interpretar la realidad que les rodea, que ellos, digamos, como antes decía, hacen como una foto de todo lo que sucede a su alrededor, pero además hacen una foto teniendo en cuenta todos los detalles de esa foto. O sea, no una foto general, sino lo miran todo. A nosotros nos miran de arriba abajo. Y cuando detectan que, yo qué sé, pues que un gesto de la cara o que la cara está más contraída o que la mirada es distinta o que hueles de forma diferente porque tú mismo nosotros no lo notamos, pero estamos emitiendo determinadas hormonas o enzimas o determinados principios químicos que son consecuencia de una reacción emocional. Bueno, pues todo eso efectivamente lo detectan. Por tanto, sí que es sorprendente cómo pueden llegar a entendernos mucho mejor ellos que nosotros a ellos. Sí. Bien, si ya es difícil entender qué ocurre en una clínica con el veterinario, con una mascota, imagino que un veterinario como tú, de grandes herbívoros, tiene que ser bastante más complicado estar en medio del dueño, el animal y el veterinario. Me ha sorprendido, por ejemplo, la capacidad que tienen las vacas. Tienen más inteligencia de la que de la que creemos. Sí. Sí. Perdón, creía que ibas a seguir. Bueno, no, efectivamente es un animal más complejo que un perro, que un gato, porque están bastante más acostumbrados a socializar con los hombres, ¿no? Y el animal, en este caso un rumiante, sí lo hace, pero tiene otros registros. Entonces esto es siempre la clave del que está cerca de ellos, que tienes que entender bien por dónde te están mandando los mensajes. Pero también lo hacen. Y lo hacen también con determinados comportamientos que son comunes a todos. O sea, para ellos las orejas son muy importantes, ¿no? Con las orejas nos dicen mucho. Con los ojos, por supuesto, la boca, los sonidos, el rabo. El rabo es un órgano también que tienen los animales para trasladar emoción, ¿no? Que nosotros, lógicamente, pues no lo hacemos, ¿no? Pero ellos sí. Y en una vaca, pues es curioso, pero si te paras a contemplarlas durante un tiempo, es una cosa súper deliciosa, porque te das cuenta cómo se socializan entre ellas, cómo se tienen envidias, cómo una pelea con la otra para coger mejor sitio. Hay unas que le gustan siempre la misma cama donde se acuestan y a otras no les gusta nada, y entonces ahí son iguales todas, pero hay unas donde se duermen en un lado y en el otro no se duerme ninguna. Cuando están juntas tienen siempre ese instinto de protección y siempre se tumban todas pegadas en una zona concreta de la nave. Al final todo responde a criterios que tienen que ver con que son víctimas de depredadores, que tienen que protegerse unas a otras, que se dan calor, que se ayudan, cooperan. Pero bueno, en otros casos, cuando están muy mal, es un síntoma, la soledad es uno de los grandes síntomas de enfermedad de un animal, cuando se aísla del resto. Entonces es como decirlo mal. O sea, si ya no está con las demás, si está sola, quieta, parada, no se mueve, tiene algo, le está pasando algo. Algo le está pasando. ¿No? Además, me sorprende que sean capaces de elegir dentro del rebaño con quién quieren estar, ¿no? Como las amigas, y son capaces de mantener esa diferencia durante mucho tiempo, durante incluso años, ¿no? O sea, años. Las amigas y las enemigas están dentro de lo que es un rebaño de las vacas. Sí, se reconocen rápidamente y hay pues individuos que van a hacer bronca. Entonces, son un poco, hay unas vacas macarras, sí, que van y son peleonas y están todo el día pegándose con unas y con otras, y entonces claro, estas las huyen. Y cuando aparece la vaca, esto que parece que tiene que ir ya casi reforzada con cuero negro y con chinchetas, pues las demás huyen, o sea, y le dejan espacio, y la otra pues es feliz porque es la jefa del clan, ¿no? Pero efectivamente también se buscan, y además también es curioso que también adoptan terneros cuando no pueden con ellos. Entonces se dan circunstancias, esto es más raro verlo, pero cuando tienen 2 terneros, incluso 3 terneros, que ahora no es muy habitual,
bueno, hay animales que no dan suficiente abasto para poder alimentarlos y digamos que toman como prestada otra, o viene otra a echar una mano y se le lleva al ternero para darle de comer. O sea, son respuestas naturales también de defensa, ¿no? Que tienen de forma natural para sobrevivir y que los animales crezcan lo antes posible y sean autónomos lo antes posible. Esto es una de las cosas alucinantes de la ganadería, porque cuando uno se plantea que un animal, por ejemplo una vaca, nace y aproximadamente a los 11 meses, es decir, no tiene un año ya, no ha cumplido un año, pues puede pesar alrededor de 520 kilos en un año, ha pasado de 35-40 del nacimiento a 500 y pico, pero es que ya se queda preñada, ya puede gestar, ya lleva ya tiempo con su sistema reproductivo en funcionamiento, y a los 2 años ya tiene una cría y es un animal adulto. 2 años. 2 años. Claro. Pues lo que hablábamos antes de que se complica más la relación veterinario-dueño, por ejemplo, cuando tú le dices al dueño de una vaca que le tienen que hacer que necesita un buen lavado, claro, eso puede llegar a confusión, ¿no? Porque, bueno, yo desde luego, por lo que he leído, en realidad lo que padece es una metritis. Una metritis, sí. Bien, ahí llega a confusión. O sea, tú le dices a la dueña que tienes que hacerle un lavado y se prepara con su cubo y su esponja. Si normalmente no ha tenido, efectivamente, si no ha tenido nunca, o sea, no tiene cultura ganadera, porque igual es una persona que lleva poco o porque le han encasquetado ese día que tenga que estar cuidando a los animales, y viene el veterinario, efectivamente, ese tipo de lenguaje, que es un lenguaje coloquial, no lo entiende. Y eso pasó, efectivamente, pasan de estas unas cuantas, pero que le dices, mire, voy a lavar la vaca, que es hacerle un tratamiento en la matriz para limpiar una infección que tiene, y se dice, voy a lavarla. Pero claro, te sorprende cuando viene con el cubo, el Fairy, la botella de Fairy, y una esponja con cara de sorpresa, como diciendo, ¿dónde va esta mujer? Pues la verdad, o sea, si tiene usted ganas de lavar la vaca, es toda suya, pero tiene otras 60 ahí después. Para que siga. Que entretenga. Hay una cosa muy bonita y es que hay animales a los que se les supone que son bravos, ¿no? Se les supone su bravura y su miedo. Pero claro, si tú le alivias de un mal, sabe responder, sabe mostrar esa gratitud y lo hace a través de los ojos. Hay una comunicación de la mirada. preciosa en una anécdota muy bonita de un pedazo de toro en el campo y con una veterinaria, una compañera que recuerda eso, efectivamente, el toro que tenía un problema con un cuerno, una desviación de un cuerno que se le estaba clavando internamente, ¿no? Y seguro que tenía un dolores espantosos. Y ella se da cuenta de hasta dónde puede llegar. Los dueños lo veían, pero no veían la gravedad que podía tener, ¿no? Porque no se veía bien. Y es quitárselo, y ella, es verdad que lo confesaba, como esa última mirada que antes de irse el toro le echó la cabeza para atrás. Precioso. Se miraron y dice, yo creo que a él se le escapó una lágrima, pero a mí también, ¿no? Sí. Porque es como que hemos conectado. Hay una conexión. Sí, sí. ¿Los animales detectan que tienes miedo? Sí, detectan el miedo, y además es una de las emociones más intensas que ellos tienen, porque ellos también tienen miedo. Y detectan el miedo en las personas, detectan nuestro comportamiento porque es totalmente químico. Nuestro miedo produce química y ellos lo huelen. Y a ver cómo disimularlo si tienes que explorar un animal salvaje, fiero por su naturaleza. Pues nada, tienes que ayudarte, normalmente de los que saben más, confiar que no te va a pasar nada, pero sí, en esta profesión te puedes encontrar con casos que son complicados de manejar porque, bueno, tienes que trabajar con animales salvajes, en algún caso, además, incluso especies que no estás muy acostumbrado, o nada acostumbrado a conocerlas, y es un compromiso porque si no conoces esa especie, claro, nosotros estamos acostumbrados a la especie humana y que, bueno, pues podemos tener especialidades, ¿no? Y uno sabe más de pediatría y el otro de oncología. Pero claro, aquí es que tenemos que saber de monos, de cucarachas, bueno, de cucarachas no, pero de ratones, de perros, gatos, monos, bueno, en fin, todo lo que le pongas, ¿no? Hay momentos duros en ese sentido y algunos han salido mal parados, ¿eh? Porque aquí no se cuentan las anécdotas de accidentes. Imagino. Ha habido accidentes mortales. Claro, es que es muy difícil. Yo confieso, y pongo un ejemplo, de algo que yo vivo en primera persona. Hay algunas especies en vacuno
que son del tronco ibérico que se llama, que es como los toros bravos, es decir, más o menos de la misma línea genética, lo que pasa es que no se lidian, no se llevan a la lidia, pero tienen ese comportamiento agresivo del toro bravo, ¿no? Que es un toro que ataca. Yeah. Y en el campo también ataca. O sea, claro. ataca. Si tú no le haces nada, no te ataca, pero si siente peligro, siente que se siente amenazado, va por ti. Y yo en ocasiones tengo que estar con ese tipo de ganado en naves cerradas, que es donde ellos se sienten más amenazados, y es muy peligroso. O sea, sinceramente, como no vayas con el dueño y el dueño con un buen palo por si acaso se acerca a uno, defenderse un poco o asustarlo, ¿no? Pues sí, hay veces que digo, no, porque es que te miran, echan la cabeza para arriba y te miran con una cara como diciendo, como te descuides, voy a por ti. Entonces, claro, son animales que pesan 1000 kilos. Claro. Entonces, claro, pues eso hay que es tener como mucho respeto. Si vas a por mí, yo me dejo, porque no. Hay un tema muy importante que tratas y es la responsabilidad, porque tenemos una mascota, todo aparentemente es muy divertido, muy fácil, pero hay que ser responsable. Esa responsabilidad pues arranca desde el punto de vista sanitario también. O sea, a las mascotas hay que llevarlas periódicamente a que le vea su veterinario, hay que vacunarlos, hay que prevenir que no tengan determinadas enfermedades que además es que son muy comunes cuando están todo el día en el campo, ¿no? Y comen lo que no deben o se refrotan contra un arbusto y ahí puede haber pues garrapatas o puede haber otro tipo de cosas. Es decir, que esa es una parte de la responsabilidad. Pero para mí la responsabilidad más importante de todas ellas tiene que ver con lo que comentaba un poco al principio, que es, joder, ¿por qué no nos ponemos a estudiar un poco más o a leer o a preguntar a los profesionales qué me falta por hacer, Exacto. qué necesito hacer más para que este animal se exprese y sea más feliz, ¿no? De lo que yo creo que es. Hay muchos comportamientos que nos equivocamos porque ellos nos trasladan mensajes y los entendemos mal. Yo pongo siempre un par de ejemplos que son los más fáciles, que es el típico bostezo del perro, cuando se pone a bostezar varias veces. Y no es que sea la noche, que se va a dormir y igual está cansado, sino que es a mediodía, a media tarde y está bostezando. No nos está diciendo que está cansado, ni que está aburrido. Lo que nos está diciendo es que está estresado. Y que hay algo que está pasando a su alrededor o algo que estás haciendo que no le gusta. Es que nosotros a veces pensamos que ellos están siempre disponibles y lo están, pobrecitos. Pero hay momentos que no están disponibles. Claro. Y te lo tienen que manifestar a veces con un gruñido, pero otros bostezando, porque dicen, déjame en paz, es que no quiero ahora, no quiero que me toques, ni me abraces, ni me des un beso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un ejercicio súper bonito, o sea, muy positivo, de decir, oye, joder, qué bien, voy a intentar explorar más qué es el comportamiento de mi mascota para ser yo feliz y él también. Parte de los derechos de autor van destinados a una ONG. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, primero explico por qué, porque claro, esta novela, como antes he contado, ha sido un proyecto colectivo. Hay muchísimos veterinarios detrás que me han mandado con todo su cariño bueno, esas anécdotas que vivieron. También es verdad que la han mandado en los formatos más diversos, desde WhatsApp, desde mensajes de voz, correos electrónicos, cartas, que todo eso lo he tenido que recoger y tal para darle un cuerpo común, transformarlo a veces, respetando, hombre, la esencia de lo que me están contando, pero para que luego el lector no le parezca extraño cuando está leyendo, pues he querido darle un contenido más o menos fluido y parecido. Pero no quita que al final ellos son generadores de una gran parte, pues por no decir casi toda la parte importante de la novela, del libro. Entonces, bueno, pues visto eso, lo que les dije a ellos también cuando se lo pedía es que cedería una parte importante de mis derechos a una ONG, porque a ellos no lo puedo dar, no da para tanto, y si han sido 100 y pico veterinarios, pues no llega para nada, ¿no? Entonces digo, bueno, se lo dio a una ONG que esté un poco involucrada. Sí, entonces ya la he elegido, se llama Yarakan, es una ONG que se dedica a hacer terapia asistida con animales, sobre todo con perros. Y nada, y la idea un poco que tengo es que, bueno, pues cuando empecemos a recibir derechos de esto, pues se los iremos pasando. Ellos ya lo saben, ya he hablado con ellos, están encantadísimos también y hacen una función preciosa porque están llevando perros fundamentalmente gracias a acuerdos que tienen con la Comunidad de Madrid y no solo Comunidad de Madrid, están trabajando también fuera para llevar a hospitales en la parte geriátrica, pero también en la parte de oncología. Y llevar esperanzas de 4 patas que están durante un rato con un enfermo que está pasando un momento terrible en su vida y que de pronto la cola de un perro bateando pues le hace olvidarse de todos sus males
y pasar un buen rato y disfrutar de un animal que lo da todo, ¿no? Creo Entonces, que es una labor preciosa. es una labor además. preciosa. Llevan tiempo con él, al principio además empezaron, yo los conocía desde hace ya unos años, empezaron pues como empiezan estas cosas, a base de tu propia cartera y de recoger perros, formarlos, entrenarlos. Son perros además que exigen una sanidad estricta porque claro, los estás metiendo en hospitales. Claro. Y por tanto, pues eso también lleva unos costes, bueno, con lo cual, pues bueno, estoy encantado de poder colaborar con ellos en la medida que pueda. O sea que si hay muchos lectores, mejor, claro, porque podremos ayudar a este tipo de situaciones. Sí. Y si hay tanto dinero que me parece que es demasiado, hay unas cuantas ONGs detrás que también se pueden beneficiar. Pues Gonzalo, gracias por hacernos pasar ratos tan divertidos con estas anécdotas, porque yo ya he tenido el privilegio de leerlo. Y seguro que quedan muchos más por reflejar. Yo me he visto representada en algunas de ellas, he sentido la misma vergüenza, no he cambiado de veterinario, pero me gusta que sirva esta llamada de atención con estos momentos tan entrañables, emocionantes y duros, para dedicarle nuestro tiempo a quien está dispuesto a darlo todo por nosotros. Así que muchas gracias y un placer. Muchísimas gracias. Y solamente si puedo apuntar una última cosa. Claro, por supuesto. También me apetece en esta novela que nos adentremos en la mentalidad del veterinario, de esa persona, de esa tercera parte, ¿no? En este tándem de dueño-animal, porque fijaros que hay cosas tan extrañas para lo que es la medicina humana que los veterinarios en muchos casos conocemos al paciente desde que nace prácticamente, pero lo llevamos también y le acompañamos hasta la muerte. Y eso no es habitual en un médico, ¿no? Porque por suerte pues vivimos muchos más años y probablemente el que nos vio nacer igual ya no vive, ¿no? Pero en este caso sí. Y esto significa que, bueno, que somos unas personas que nos hemos formado lo suficientemente bien, o lo hemos intentado, para traducir, para tener esa máquina que antes hablábamos, traductora de emociones animal a hombre, bastante activa. El botón lo tenemos encendido. Entonces, que nada, que nos pidáis cosas, que nos preguntéis, que acudáis a nosotros y que seguro que vamos a hacer todo lo posible para que las otras dos partes sean muy felices. Es el triángulo que hablábamos al principio, sí, que si no, no funciona. No funciona, tienen que estar los tres. Exactamente. Pues muchas gracias. A ti, Rosa. Un placer. Igualmente.